Hola, soy Mihun de la Universidad Mikyushiron Mihun. La transmisión de fin de semana se está convirtiendo ahora en un programa regular. Hoy nos acompaña el director Kim In-jung, a quien siempre recordamos los fines de semana. Hola, director. Hola, director, mucho gusto. Mucho gusto. Hoy también, como empezamos la transmisión un poco apresurado, de repente se me traba la lengua. De hecho, casi todas las semanas salgo así, pero cuando empezamos a transmitir hace un año, solo lo hacíamos una o dos veces al mes o algo así, pero últimamente parece que hemos estado transmitiendo cada semana. ¿Sí? Bueno, es bueno vernos seguido, pero el problema es que sigo olvidando las citas, así que es un gran problema. Hasta la última vez estuvimos estudiando sobre Roe, y la verdad es que yo también he estado estudiando acciones con bastante dedicación y buscando muchos materiales de diferentes fuentes. No, también he revisado qué videos son populares en YouTube, pero la verdad es que no he visto muchos canales de YouTube que den clases sobre Roe. Por eso personalmente pienso que la clase del director Kim In-jung, que analiza en profundidad el indicador de inversión llamado ROE, podría ser la única de este tipo. Hasta la semana pasada estuvimos relacionando varios aspectos del ROE con la evaluación. ¿Sobre qué tema nos va a explicar hoy en la clase? Sí, no estoy seguro si alguien más también habla sobre el ROE. Es un indicador muy importante, pero en realidad, en comparación con eso, parece que la gente lo pasa por alto como si fuera solo el margen operativo. Así que pensé que sería bueno tratarlo como un tema aparte y explicarlo con más detalle. Hoy, la vez pasada, hablamos de cómo el ROI crece durante 2 años o incluso 3 años si es más largo, y que mientras más tiempo se mantenga el ROI, mayor valoración se le debe dar. Al final, eso significa que a las acciones con un PER alto hay que darles un múltiplo PER más alto. Hoy les voy a hablar de dos cosas. Una es sobre las empresas cuyo ROE fluctúa y la otra sobre las empresas que lo mantienen de manera constante. ¿A cuál de estos dos tipos de empresas es más apropiado darles una valoración más alta? Si tienen esto claro, les será útil cuando analicen una empresa real más adelante. Hay empresas que parecen mantener su rendimiento sobre el capital en este nivel durante mucho tiempo sin mucha variación, y hay otras que parecen tener bastante volatilidad en su rendimiento sobre el capital. Cuando se encuentren con este tipo de empresas, saber a cuál deberían dar un PER más alto les ayudará a juzgar mejor la empresa. En segundo lugar, el rendimiento sobre el capital es así de importante, pero ¿cuáles son los factores que lo hacen variar? ¿Cuáles son los factores que realmente permiten mantener ese rendimiento sobre el capital? Sobre eso les hablaré de dos puntos. Sí, está bien. Entonces vamos a escuchar detenidamente la explicación sobre qué tipo de acciones merecen una mayor valoración. Aquellas cuyo rendimiento sobre el capital fluctúa mucho o aquellas cuyo rendimiento sobre el capital aumenta de manera constante. Por favor, preséntanos el contenido que preparaste. Sí, voy a comenzar. Ahora, como mencioné, voy a explicarles estas dos cosas. Entonces, ¿cómo debemos valorar una empresa cuyo rendimiento sobre el capital se mantiene constante y una empresa cuyo rendimiento sobre el capital fluctúa de esta manera? La segunda es que existen factores que influyen en la variación del rendimiento sobre el capital y, según estos, cómo conviene evaluar a las empresas. Hoy, durante el tiempo de Miyuchu, vamos a hablar sobre estos dos temas. Aunque la pantalla parece igual que la vez pasada, voy a tratar de explicarlo con un significado un poco diferente. La primera empresa es del tipo que mantiene un rendimiento sobre el capital del 50% de manera constante, es decir, una empresa que tiene 50%, 50%, 50%. Y este capital total que está creciendo, les mencioné que la valoración parte de la idea de que este capital total al final debe ser igual a la capitalización de mercado. El capital actual es de 1.000 millones de dólares y si crece 50% anual en 3 años, llegará a 3.370 millones. El valor presente de esto, el valor presente es cuando traemos el valor futuro al presente usando una tasa de descuento, como mencionamos la vez pasada. Usamos una tasa de descuento del 10% como ejemplo. Entonces, este 10% significa que 3.370 millones dividido entre 1.1, es decir, 1 más 0.1, si lo simplificamos así, al final esta cantidad se convierte en 2.530 millones de dólares. Aquí está el capital total y este es el precio.
Así que la proporción de estos dos es el precio libro razón, y este 2.53 veces, así es como funciona. En empresas estadounidenses con rendimiento sobre el capital del 80%, mientras más alto sea el rendimiento sobre el capital mayor, será esa proporción, y el periodo durante el cual pueden mantener eso, por ejemplo, empresas como Mastercard o Visa, parece que no van a tener grandes cambios y probablemente mantendrán ese rendimiento sobre el capital de manera constante. Si esto dura 10 años, no será solo 2 o 5 veces más, sino que aumentará hasta 10 veces. Por eso, no, aunque el 8 veces podemos darnos cuenta de que no es caro. Al principio, cuando solo invertía en acciones coreanas y luego empecé a invertir en acciones estadounidenses, la mayor diferencia se daba precisamente en esta valoración. Es decir, cuando inviertes en acciones coreanas, si el precio libro razón supera 3 veces se considera extremadamente sobrevalorado, pero entre las empresas estadounidenses casi no hay ninguna con un precio libro razón inferior a 3. Entonces uno piensa, ¿cómo debo valorar esto? ¿Debería simplemente confiar e invertir? Y entra en esa confusión. Si tienes claros estos conceptos, te das cuenta de que una empresa mucho más competitiva puede mantener un rendimiento sobre el capital mucho más alto y, por lo tanto, merece ese tipo de múltiplos. El segundo tipo de empresa es aquella cuyo rendimiento sobre el capital fluctúa, empresas que van y vienen entre el 10% y el 50%. En el primer año, el rendimiento sobre el capital fue 10% y el capital creció de 1.000 a 1.100 millones de dólares. Después, el 50% elevando el capital a 1.650 millones. Luego, 20% llevando el capital a 1.980 millones. Así ha fluctuado el rendimiento sobre el capital. La empresa A tiene un rendimiento sobre el capital del 50%, mientras que la empresa B cambió de 50% a 20%. El capital total de una empresa con este patrón es de 1.980 millones de dólares, y si lo traemos al valor presente con una tasa de descuento del 10%, se convierte en 1.480 millones de dólares. Así que comparado con el capital total de 1.000 millones de dólares, la capitalización de mercado es de 1.480 millones de dólares. Esta proporción es el precio libro razón, que ahora es de 1.48 veces. Solo puede ser hasta 1.48 veces, antes era 2.53 veces, así que la diferencia es grande. Entonces, aquí es donde debemos prestar especial atención. O sea, este es el punto en el que hay que tener cuidado. En este momento, en este punto, las empresas A y B tienen un rendimiento sobre el capital igual del 50%, pero por ejemplo, esta empresa tiene un precio libro razón de 20 veces, mientras que la empresa B tiene 10 veces. No se debe afirmar que está muy subvaluada ni que por tener un precio libro razón de 20 veces la empresa B también deba llegar a ese nivel. Eso es incorrecto, porque las empresas cuyo rendimiento sobre el capital fluctúa, como pueden ver, inevitablemente tendrán una evaluación baja, y el concepto de que el precio libro razón es bajo en comparación con este rendimiento sobre el capital es lo que llamamos PER. Por eso el PER también inevitablemente será bajo. Por eso, simplemente porque tengan el mismo rendimiento sobre el capital o muestren la misma rentabilidad, no significa que todas las empresas deban tener el mismo PER. Eso puede estar equivocado. Por eso, la sostenibilidad de esos aspectos es importante. Incluso Warren Buffett usa mucho la palabra sostenible al referirse a qué porcentaje de rendimiento sobre el capital es sostenible. Por eso creo que la palabra sostenibilidad es una pregunta muy importante al analizar un negocio, especialmente al analizar la calidad de la empresa. Entonces, si resumo A y B, queda así. Primero que nada, el precio justo de las acciones suele ser más alto para las empresas con un rendimiento sobre el capital alto. Como mencioné antes, uno tiene 50% este 10, 50 y 20. Al revés, una empresa tiene 50% y otra 20, 20, 20. La empresa con 50% debería valer mucho más. Ese es el concepto. En segundo lugar, cuanto más largo sea el periodo de mantenimiento, esto es más alto. Esto lo mencioné la vez pasada. Aunque el rendimiento sobre el capital sea 50% por 2 años, algunas empresas solo lo mantienen ese tiempo y luego baja, otras lo sostienen hasta 3 o 5 años. Según este periodo, el precio libro razón y el PER pueden negociarse a niveles mucho más altos. Es muy importante que primero entiendan esta diferencia. Desde el punto de vista del precio real, cuando el rendimiento sobre el capital sube, el precio de las acciones aumenta aún más.
Entonces, para que este rendimiento sobre el capital aumente, la tasa de crecimiento de la utilidad por acción tiene que acelerarse. El concepto en sí es que si la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es del 30% y el rendimiento sobre el capital también es del 30% si no se pagan dividendos, debería mantenerse así. Cuando decimos que el rendimiento sobre el capital sube, significa que el crecimiento de la utilidad por acción se acelera más, pasando de 30% a 80% o 120%, lo que aumenta el rendimiento sobre el capital. El precio de la acción sube cuando el rendimiento sobre el capital y el crecimiento de la utilidad por acción aumentan. Normalmente, el rendimiento sobre el capital se refleja como la tasa de crecimiento a largo plazo del precio de la acción, aunque a veces este crecimiento es mucho mayor. Por eso, antes les mostré un dibujo. Si el valor de una empresa normalmente sube a este ritmo y el precio de la acción sube así, el precio de la acción sube mucho más aquí. Pero si el crecimiento se detiene un poco, cae muchísimo. Se mueve de esta manera. No se mueve igual que la tasa de crecimiento del valor de la empresa. Por eso crecen muy rápido, pero si se frena el crecimiento, hay que tener cuidado. Esa es una característica de las empresas de alto crecimiento. Lo que quiero resumir en esta diapositiva es que esta es la empresa A y la diferencia en el múltiplo precio-libro-razón con la empresa B es de aproximadamente un 70%. El precio justo de la acción sería 70% mayor. Entonces, si el precio justo de la acción de la empresa B es de $100, el de la empresa A sería de $170. Esto también lo calculamos solo para un periodo de 3 años. Si tomamos una empresa que fluctúa así, como 10, 50, 20, 10, 50, como una empresa cíclica, y calculamos el precio actual de la acción usando datos de unos 7 años, y lo comparamos con una empresa que mantiene un rendimiento sobre el capital del 50% durante 7 años, la diferencia no será del 70%, sino de varios cientos por ciento. Así es, entender eso y ver la evaluación antes de invertir es sumamente importante. Por eso, cuando analicen cualitativamente una empresa, es muy importante que revisen si esa empresa puede mantener su rendimiento sobre el capital actual, si puede aumentarlo, y también ver en detalle qué factores hacen que ese rendimiento sobre el capital pueda subir, bajar o fluctuar. Así que hoy, como segundo tema, quiero hablarles sobre cuándo cambia el rendimiento sobre el capital y sobre los indicadores que pueden ayudarnos a estimar si una empresa puede aumentar aún más su rendimiento sobre el capital. Director, si es posible, a veces mientras escucho sus conferencias, aunque normalmente me resulta difícil formular o demostrar algo numéricamente, suelo imaginar una historia cuando invierto. Pero hoy, mientras escuchaba su conferencia, pensé exactamente en eso. Así que voy a intentar explicar la parte que usted acaba de mencionar, combinándola con la historia de inversión que yo ya tenía. Me gustaría que evaluara si la estoy aplicando correctamente o no. Sí, entendido. Gracias, gracias. Pero la razón por la que recientemente incluí Micron Technology es porque siempre he pensado que Micron Technology es la acción más cíclica entre las acciones de semiconductores. Pero ahora creo que esa razón se refleja en los datos que estamos viendo aquí. En mi opinión, hay empresas de semiconductores cuyo 50% y otras que fluctúan entre 10%, 50% y 20%. Por ejemplo, empresas como Nvidia o AMD tienen un rendimiento sobre el capital constante. Como la tasa de crecimiento de las ganancias se mantiene similar, esto se debe a que están experimentando un crecimiento estructural. Ahora mismo están aprovechando el auge de la inteligencia artificial. Pero en el caso de MyKeuron, por mi experiencia entrando y saliendo de MyKeuron hasta ahora, siento que es demasiado difícil. Porque esto sube y baja constantemente. Entonces, dependiendo de los resultados de las ganancias, la tasa de crecimiento sigue cambiando y el PER también cambia. Así que pensaba que era un tipo de acción muy difícil para invertir si no eres realmente hábil. Por eso, siempre terminaba siendo muy cauteloso. Por ejemplo, ahora el 13 o 14 veces. Micron Technology tiene un PER a futuro muy bajo, pero aunque sea muy bajo, no solo yo, sino que otros inversionistas tampoco compran Micron Technology solo porque el PER sea de 13 veces. Antes mostraba características de una acción cíclica, pero la razón por la que ahora estoy invirtiendo es porque creo que, debido a la revolución de la inteligencia artificial, está empezando a dejar de ser tan cíclica.
Por eso, antes el rendimiento sobre el capital subía y bajaba entre 10%, 50%, 20%, pero ahora entré recientemente con la expectativa de que durante 1, 2 o 3 años el rendimiento sobre el capital se mantenga de manera constante en alrededor del 40% o 50%. Aunque la acción subió mucho, ¿qué opinas? Lo que acabo de usar. Sí, bueno, primero que nada, no es que yo esté evaluando algo, sino que traté de comparar los números con el flujo de la historia que tiene en mente el director general. Primero, la forma en que abordas el tema, los cambios en el rendimiento sobre el capital y el hecho de que cuando esto cambia estructuralmente se debe aumentar mucho la evaluación. Creo que eso es 100% correcto, tanto en teoría como en la práctica. En cuanto a si Micron Technology realmente es una de esas empresas que están cambiando, creo que eso es algo que los inversionistas pueden juzgar por sí mismos. Porque como mencionaste antes, esa reestructuración ya ocurrió y probablemente debería ir hacia una etapa en la que el valor sea mucho más alto. Creo que para quienes piensan que las cosas volverán a ser como antes, llegará un momento en el que pensarán que ya es hora de vender. Así que al final creo que las transacciones ocurren porque hay diferentes opiniones. Ahora mismo, si solo hubiera compradores no habría transacciones, pero como hay opiniones distintas, por eso pienso que el mercado de valores funciona. Por eso no es que solo una opinión sea correcta, sino que hay que revisar al menos una vez por trimestre si esas opiniones siguen siendo válidas, si realmente los números van en la dirección que uno piensa y comprobar si las cifras reales son diferentes. Cuando empieces a hablar de esto, creo que sería necesario asumir un poco de riesgo y probar algo. Como acaba de mencionarlo, acabo de buscar Micron y está bien si hablo un poco basándome en esa pantalla. ¿Está bien? ¿Oh, sí? ¿Lo ve? Sí. ¿Puede verlo bien? Sí. Cuando vea Micron Technology, creo que lo mejor es que consulte nuestras señales de compra y venta. Dimos señal de compra el 6 de agosto a $109 y ahora ha subido un 107%, así que fue una excelente señal. Percibimos bien la señal. Entonces, ahora la puntuación de diagnóstico es de 81 puntos y si bajamos aquí está la parte relacionada con el PER que mencionó el director. Ahora el PER es de unas 30 veces, pero si vemos el forward es de 14 veces. Ahora que aumentan las ganancias, baja el precio. No es muy barato, con un PEG de 0.27 parece realmente barato. Ahora, estas son solo una evaluación y el segundo punto es si esta empresa podrá mantener su rendimiento sobre el capital sin cambios como antes. Esta parte es realmente importante. También, ahora mismo el director me hizo una pregunta de repente, así que no he podido revisar nada y estoy respondiendo en vivo, pero si fuera yo, primero revisaría esta parte. Primero iría al gráfico financiero, donde está el indicador rendimiento sobre el capital de esta empresa durante todo este tiempo. Entonces, con los datos de unos 10 años, reviso cómo ha sido el desempeño de esta empresa, porque en 10 años normalmente se acumulan datos de 2 o 3 ciclos económicos o incluso más. Así que realmente puedes ver de un vistazo hasta dónde subió el rendimiento sobre el capital cuando hubo un auge y hasta dónde cayó cuando hubo una recesión. Entonces, si ves esta empresa, sí, en 2016 cayó hasta menos 2% y en 2018 subió hasta más 51.8%, así que, tal como dijiste, se puede ver claramente que fue muy afectada por la situación económica. Después volvió a bajar y en agosto de 2023 el rendimiento sobre el capital cayó hasta menos 12.5%, pero ahora está subiendo y para agosto de 2025 se espera que llegue al 17%. Así que como está subiendo, sí. Cuando doy la clase siempre digo que estos dos se mueven en la misma dirección. Si el rendimiento sobre el capital sube, el precio libro razón también sube, y si el rendimiento sobre el capital baja, el precio libro razón obviamente también debería moverse así. Se mueven juntos, pero si ves ahora, el precio libro razón está bastante más alto en comparación con el pasado, entonces la razón por la que esto ha subido tanto es porque el consenso del mercado ya anticipa que el rendimiento sobre el capital va a mejorar en el futuro, por eso el precio de las acciones ya está subiendo más rápido. Así es, por eso de hecho, el rendimiento sobre el capital va a seguir subiendo. Y como los datos de consenso también muestran eso, hay una tendencia a que el precio de las acciones se mueva antes que en el pasado.
Pero lo que está claro es que las empresas sí están sujetas a fluctuaciones económicas. Entonces, ¿qué pasará después de esto? Esta es un área difícil de juzgar para las personas. En esos casos, creo que se debe considerar el consenso del mercado y otros factores para evaluar la situación. Por eso que en la parte inferior de Micron Technology vamos a revisar un poco el consenso de este sector. Hasta agosto de 2026 la tasa de crecimiento de ventas es 61%, 48% y 45%, lo cual es alto. O sea, hasta agosto del próximo año no hay ningún problema, pero después de eso las ventas crecen solo un 12% y un 3%, así que de repente ocurre una situación donde el crecimiento se detiene, pero entre las grandes tecnológicas de Estados Unidos, casi ninguna se detiene así. Normalmente, si la tasa de crecimiento es alta, al menos suele ser de un 30% o, bueno, un 18%, pero no es común predecir que subirá solo un 3% de manera tan extrema. Así que creo que definitivamente hay que revisar este aspecto. Así que si vemos hasta agosto de 2026, está subiendo enormemente desde el punto de inflexión y eso es lo que hace que el rendimiento sobre el capital aumente tan rápido. Si vemos el utilidad por acción abajo, el año pasado fue 984% y en agosto de 2026 también se duplica. Al subir al doble, las ventas aumentan 60% y las ganancias, el utilidad por acción también se duplican. El precio de las acciones está subiendo muy rápido justo ahora, está en el proceso de repuntar y subir. Después de eso, si vemos 2027 y 2028, el utilidad por acción es de 65% y en 2028 incluso es de menos 26%. Entonces, en 2026 y 2028, o sea, después del otoño del próximo año, en cuanto al crecimiento sobre este tema, ahora gracias. Lo que dicen los analistas del mercado ahora es que creen que será bajo o se detendrá. Entonces, si esto sucede, parece correcto pensar que es muy probable que esta empresa, como antes, alcance un pico en el rendimiento sobre el capital y luego disminuya. Normalmente, cuando invertimos, personalmente pienso que el precio de las acciones se adelanta aproximadamente un año, entre 6 meses y un año. Así que ahora, aunque los resultados de agosto de 2016 se están reflejando mucho en el presente, el próximo año, en la segunda mitad, es decir, alrededor del verano, como en junio del próximo año, probablemente comenzarán a ajustar el valor basado en los resultados de agosto de 2027. En ese momento, como la tasa de crecimiento habrá disminuido, personalmente pienso que el periodo en el que el precio de las acciones sube rápidamente, como ahora, probablemente terminará. El rendimiento sobre el capital que aparece abajo es el rendimiento sobre el capital estimado en este momento. Si observas la velocidad del aumento del rendimiento sobre el capital para agosto de 2025 sube de 1,8% a 17%, es decir, crece 844%. Eso significa que el precio de las acciones debería subir unas 7 veces. Luego, al año siguiente, sube otro 43% y el rendimiento sobre el capital llega al 24%, pero después baja a 19% y luego a 17%. Como mostré antes, en el primer gráfico financiero de los últimos 10 años, los analistas del mercado creen que la tendencia futura será muy similar a ese flujo, al menos eso es lo que piensan los analistas por ahora. No sabemos si los inversionistas individuales tendrán razón, pero de todos modos, esta es la perspectiva general de los expertos en el mercado. Entonces, no estoy diciendo que no debas invertir en absoluto, sino que en agosto de 2027 es importante ver si estos resultados aumentan con el tiempo. Por ejemplo, el utilidad por acción es de 16,97, 17,3, 17,5, 18, etc. Así es, ya que todavía nos quedan al menos entre 8 y 10 meses para invertir en esta empresa. Si durante ese tiempo el crecimiento se vuelve muy lento o se detiene, eso sería un problema. Es muy probable que este número sea correcto. Entonces es probable que el rendimiento sobre el capital de esta empresa baje. Entonces, ¿cuándo debería salirme? Entonces, cuando se corte el flujo de fondos, ahí es cuando saldría. Ese tipo de momentum. Puedes crear tu propia estrategia personal, ya que no existe algo 100% correcto. Al final, cuando el mercado cambia, tienes que interpretar y responder a los nuevos números. Así que si tienes eso en cuenta, podrás ver si la empresa es volátil o no. Entonces, cuando es difícil para ti analizar algo por ti mismo, creo que podrías intentar estimarlo usando los datos que tienes disponibles. Sí. Como era de esperarse, diste una respuesta muy clara. A veces, cuando veo los comentarios, hay personas que mencionan la sinergia que tenemos cuando transmitimos juntos. Hoy siento que esa sinergia realmente se está mostrando. Sí, creo que es así y estoy satisfecho.
Así que personalmente, si lo resumo, en el mercado todavía consideran a Micron como una acción cíclica. Según analistas, creen que va a bajar como antes, pero si Micron no baja esta vez, si cada vez que anuncian los resultados de ganancias hay una sorpresa y la guía sigue ajustándose al alza, entonces el precio de la acción podría seguir subiendo. Creo que así podemos concluir. Está bien. Entonces, y para quienes invierten en Micron Technology, pueden seguir esa estrategia y decidir si toman ganancias, o mejor dicho, si toman ganancias o si siguen manteniendo la acción. Creo que sería bueno que lo decidan así. Gracias. 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 Entonces, por favor, continúe con las siguientes lecciones que quedan. De hecho, el contenido de hoy fue tan bueno que podríamos dejarlo hasta aquí. Sí, sí. Al entrar a primaria, el contenido se volvió más extenso. Cuando el rendimiento sobre el capital aumenta, en comparación con el pasado, como marqué con esta estrella, el precio de las acciones sube más, sube aún más alto. ¿Esto ocurre ahora con Micron Tecnología? Así es, el rendimiento sobre el capital subió de 0.7 a 7 y de 5 a 15. ¿Cómo se dice? Espera, cuando el crecimiento sube de 18% a 17% y luego a 24%, el precio de las acciones aumenta mucho. Eso les digo aquí. En el gráfico, aunque el valor de la empresa sube, el precio de las acciones también, pero si el crecimiento se desacelera, el valor sigue subiendo. ¿Pero por qué baja el precio de las acciones? Pero como la tasa de crecimiento disminuye, es mejor que presten atención a esas caídas. Eso es lo que les puedo resumir. Este es el segundo punto. Entonces, ¿cuándo cambia este importante rendimiento sobre el capital? El rendimiento sobre el capital debería aumentar. Así que hoy quiero hablarles de uno o dos tipos de empresas que muestran ese tipo de cifras cuando el rendimiento sobre el capital sube. Primero, lo que llamamos rendimiento sobre el capital es calcular la ganancia neta en comparación con el capital en el balance general. Eso es lo que llamamos rendimiento sobre el capital. Si dividimos esto, podemos escribirlo como una fórmula. En esta fórmula, el denominador se llama capital total o capital propio y el numerador es la utilidad neta del periodo o ganancia neta. Para aumentar esto, como es una división, hay dos maneras. Una es aumentar la ganancia neta o reducir el capital. Si haces ambas cosas, puedes aumentar el rendimiento sobre el capital mucho más rápido. Si aumentas la ganancia neta y reduces el capital, sube más rápido. Si solo sube la ganancia neta, también sube. Por el contrario, si se detiene o baja, es cuando la ganancia neta se mantiene igual o disminuye, pero el capital sigue aumentando poco a poco. En ese caso, el rendimiento sobre el capital sigue bajando y es en situaciones como esa donde ocurre esto. Entonces, para resumir, si quieres aumentar el rendimiento sobre el capital en el denominador, primero están las empresas que aumentan la ganancia neta. Luego, hay dos formas de reducir el capital. Una es aumentando la proporción de dividendos, es decir, empresas que pagan más dividendos. Y la otra es empresas que compran y cancelan sus propias acciones para reducir el capital. Vamos a ver estos puntos con un poco más de detalle. Ahora, hay varias formas en que una empresa puede devolver las ganancias netas a los accionistas y una de ellas es a través de los dividendos. Así que puede darse el caso de que la empresa devuelva a los accionistas a través de dividendos. Otra forma es usar las ganancias netas para recomprar y cancelar acciones propias. A estas dos cantidades las llamamos monto de retorno al accionista o monto de devolución al accionista. Entonces aquí lo que llamamos tasa de retorno al accionista es la cantidad de las ganancias netas que se devuelve directamente a los accionistas, es decir, el monto que se les paga directamente. Así que la cantidad que se devuelve a los accionistas es la suma de los dividendos más la recompra de acciones propias, estas dos cantidades sumadas. Entonces, esta suma, estas dos cosas, son lo que se puede devolver directamente a los accionistas. Este es el tipo de empresa que hace esto. La tasa de reparto de dividendos es la proporción de las ganancias netas que se entrega como dividendo. Una forma es la tasa de reparto de dividendos. Si es 30%, se distribuye ese porcentaje de las ganancias netas como dividendos. En ese caso, si la empresa recompra y cancela sus propias acciones, por ejemplo, si cada vez usa el 40% de las ganancias para recomprar acciones, entonces uno es 40% y el otro es 30%, sumando los dos sería 70%.
Esto es lo que se llama la tasa de retorno para los accionistas, la tasa de retorno. Cuanto más alta sea esta tasa de retorno, más directamente se devuelve a los accionistas, no a través del mercado de valores, sino directamente a los accionistas. Por eso, aunque suba la tasa de retorno, el capital apenas crece, porque el dinero que queda después de los dividendos y la recompra de acciones propias es lo que llamamos utilidades retenidas, y esas utilidades retenidas se suman al capital, como mencioné en la primera sesión. Al pagar dividendos y recomprar acciones, no se acumulan utilidades retenidas. Entonces el capital no aumenta. Por eso, aunque el capital neto no crezca, si las utilidades netas siguen aumentando, ocurre este fenómeno donde el rendimiento sobre el capital sigue subiendo. Así que las empresas con una alta tasa de retorno a los accionistas pueden aumentar su rendimiento sobre el capital de esta manera. Otra cosa es que las ganancias retenidas que se acumulan año tras año se llaman el saldo acumulado de ganancias retenidas en el capital y hay una cantidad total acumulada sumada. La empresa ganó 10.000 millones de dólares pero gastó 30.000 millones en dividendos y recompra de acciones. ¿De dónde obtuvo ese dinero? Entonces eso simplemente se resta del valor acumulado de las ganancias retenidas y se entrega así. Pero ¿dónde está este monto? Es uno de los subelementos incluidos en el capital. Entonces, al reducir ese subelemento, el monto del capital disminuye, y como el capital en el denominador disminuye, aunque la utilidad neta sea la misma, naturalmente se crea una estructura en la que el rendimiento sobre el capital tiene que subir. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto tiene un límite. Porque las empresas que hacen esto con las utilidades netas, después de sacar de las utilidades retenidas y devolverlo a los accionistas, llega un momento en que ya no pueden seguir devolviendo de esta manera. Estas partes no siempre son buenas solo porque sean altas, sino que es muy importante establecer estrategias que se adapten a la etapa de crecimiento de la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando una empresa sale a la bolsa y tiene una serie temporal, al principio tiene pérdidas netas, pero de repente sus utilidades netas empiezan a crecer mucho y luego cuando entra en la etapa de madurez llega a un punto donde se detiene. En ese momento, cuando las utilidades están creciendo, lo mejor es no devolver utilidades a los accionistas, porque cuando la tasa de crecimiento de la utilidad por acción es alta y el rendimiento sobre el capital es alto, la rentabilidad que obtiene la empresa al aumentar su rendimiento sobre el capital y hacer crecer el precio de la acción es mucho mayor que la rentabilidad que los accionistas obtendrían si se les devolviera el dinero para que lo reinviertan por su cuenta. Pero cuando se entra en esta etapa llamada B, el rendimiento sobre el capital también se detiene y cuando llega a este punto de estancamiento, la manera de aumentar el rendimiento sobre el capital es devolver activamente el capital a los accionistas para reducir el capital y exprimir el rendimiento sobre el capital restante, porque se trata de exprimirlo hasta donde se pueda seguir aumentando. Así que la diferencia entre A y B es esa. Por eso, durante la temporada A, o sea, para las empresas que están en la etapa A, no se debe decir que la devolución a los accionistas es demasiado baja y que por eso la empresa es rara o mala. La forma de dar rentabilidad a los accionistas es aumentar el rendimiento sobre el capital para elevar el precio de la acción, lo que tiene mayor impacto. Las empresas tipo A, o sea, las que están en el estado A, lo correcto es que no paguen dividendos ni recompren sus propias acciones. De hecho, si lo hacen en esa etapa, sería una empresa rara. Por el contrario, las empresas tipo B, por supuesto, deberían pagar dividendos y recomprar acciones, y eso es lo que hacen. Y como el rendimiento sobre el capital es bajo, si se dan dividendos, la rentabilidad para los accionistas baja más, por lo que conviene retirar el dinero rápido. Por eso, las empresas de Estados Unidos destacan en esto. Pero las empresas coreanas todavía están en gran medida en la forma B, la mayoría son tipo B, y aún así, en este tipo B no reparten dividendos en acciones propias. Ahora, como la empresa tiene muchas acciones propias, este capital aumenta mucho, pero las ganancias netas crecen poco, por eso el rendimiento sobre el capital baja, así como el rendimiento sobre el capital es bajo, el precio libro razón del mercado de nuestro país también lo es. Por ejemplo, el precio libro razón promedio del S&P en empresas estadounidenses es de 3 veces, pero aquí es de 0.8. Deberíamos llegar al menos a 2 veces, ¿no crees? Entonces, eso no tiene sentido, es porque el rendimiento sobre el capital es bajo. El promedio de las empresas que cotizan aquí es 6%. Con ese porcentaje, el precio libro razón no debe superar una vez. Por eso, la relación de nuestro país y la capitalización bursátil acaba de superar ligeramente una vez. Entiendo que estaba cerca de 1.1 o 1.2. Ya, ya. Pony Pedari Minjuk. A este nivel ya ha alcanzado un valor bastante alto. En nuestro país, gracias a reformas legales, esto ha cambiado mucho recientemente.
Por eso, a las empresas tipo B que cancelan sus propias acciones o que dan muchos dividendos, se les da incentivos. Ahora, con la tributación separada de dividendos, los principales accionistas buscan recibir más dividendos pronto para reducir el capital. Si reduces el capital, el rendimiento sobre el capital obviamente sube, y si el rendimiento sobre el capital sube, el valor también sube. Cuando el valor sube, la capitalización bursátil aumenta, y cuando la capitalización bursátil aumenta, eso se traduce directamente en el aumento del índice K o SPI, que es la suma de esas capitalizaciones. Por eso, creo que implementar políticas adecuadas en ese aspecto en nuestro país es la dirección correcta para los accionistas adecuados. Así que les mostraré algunos ejemplos a través de la pantalla. Primero, Apple ha sido un caso que ha hecho esto muchas veces y si miramos las finanzas de Apple, aquí entro a los indicadores de inversión. Sí, aquí lo veremos de manera anual, de forma anual. Si vemos aquí el rendimiento sobre el capital, aquí en el centro está el rendimiento sobre el capital, y si lo vemos de manera anual, el rendimiento sobre el capital en el pasado estaba en 53% y ha subido casi 3 veces desde entonces. Entonces, mientras este rendimiento sobre el capital subía, si ves el precio libro razón pasó de 10 veces a 50 veces, subiendo 5 veces más. Entonces, como les mencioné en clase, si este 53%, aquí están los años, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se mantiene, el precio libro razón sigue subiendo. Además, como en esta empresa, el rendimiento sobre el capital incluso subió más, el precio libro razón sube a una velocidad aún mayor. Ahora, al ver esta pantalla, deberían poder entender eso. Deberían pensar, ahora lo entiendo. Pero cuando aumentamos este rendimiento sobre el capital, hay que analizar por qué motivo subió. Ahora, si entramos a los estados financieros de esta empresa, si entramos a los estados financieros, analizándolo anualmente en 2019 y 2020, las ganancias fueron casi iguales. 55 y 57 mil millones de dólares. En ese momento ganaron muchísimo dinero, casi el doble. Y después de eso, si ves aquí, las ganancias netas prácticamente se estancaron. 94 mil millones, 99 mil millones, 96 mil millones, 93 mil millones. Así que durante 4 años estuvieron estancadas. Desde el rendimiento sobre el capital, es utilidad neta entre capital propio, el rendimiento sobre el capital debió mantenerse estable, pero en este periodo subió 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, así que si aumentó es probable que redujeran el capital propio. Por eso, como mencioné en el primer episodio de la temporada 1, si conoces bien estas historias, al ver los números podrás deducir que ha cambiado en la gestión de la empresa. Entonces les dije que así es como realmente te conviertes en alguien que sabe analizar bien los estados financieros. Si bajas y lo analizas, verás que el capital total es de 90 mil millones de dólares, luego 65 mil millones y después 6 mil millones y sigue disminuyendo. Eso, si ves la cantidad de acciones, lo entenderás mejor, especialmente al revisar las del pasado. Son 20 mil millones de acciones, ¿sí? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 millón, 10 millones, 20 mil millones de acciones, y ahora se redujo a 15 mil millones de acciones. Entonces, en estos 6 o 7 años quemaron 5 mil millones de acciones. Las compraron y las redujeron. Esto hizo que aumentara el rendimiento sobre el capital y, por supuesto, también es bueno para los dividendos. Así que, como ya exprimieron el rendimiento sobre el capital de esta manera, ahora para esta empresa no es fácil seguir aumentando el rendimiento sobre el capital. Si ves aquí, las ganancias retenidas son el dinero acumulado de las utilidades. Antes había muchas, ¿no? ¿Verdad? Unos 52 mil millones, 70 mil millones, 45 mil millones. ¿A dónde crees que fue ese dinero? Sacaron ese dinero para dar dividendos y hacer esas cosas. Por eso no, incluso llegaron a estar en números rojos. Claro, todavía tienen capital y pueden sacar más efectivo, pero ya no es tan fácil como antes comprar agresivamente acciones propias o dar dividendos. Ya están en una etapa donde deben aumentar sus ganancias. Afortunadamente parece que también se le está presentando una oportunidad a AEPUL. Las ganancias operativas llegaron a su máximo a finales de 2024 con unos 28-29 mil millones de dólares y sin crecimiento. Sin embargo, en el 32 mil millones, y tanto las ganancias netas como el precio de las acciones de AEPUL aumentaron notablemente.
Recientemente, el iPeul 17 y el iPhone 17 Euro también han tenido buena dirección y se están vendiendo bien. Así que con la aparición de estas cosas, ahora parece que hay un movimiento inicial de recuperación, lo cual es algo bueno. Es muy importante que revisen esos datos de consenso mientras observan estas tendencias. Si recompran acciones o pagan dividendos, ese dinero sale como actividad financiera en negativo y ha sido una cantidad grande continuamente. Vamos a compararlo con Nvidia para ver cómo está la situación ahora. Apple es una empresa que aumentó su rendimiento sobre el capital de esa manera. Y Nvidia, sí, aquí en los indicadores de inversión voy a verlo de la misma manera relacionada que hice arriba. Si lo vemos de manera relacionada, el 40% recientemente pasó del 18% al 92% y luego al 115%. Es impresionante. Entonces, como mencionamos antes, Microsoft subió su precio de acción 2 o 3 veces solo con un rendimiento sobre el capital del 2% al 17% o 24%. Si el rendimiento sobre el capital pasó del 18% al 92% y luego al 115%, es lógico que el precio de la acción debería subir mucho más que eso. Incluso si vemos el precio libro razón de arriba, antes era de 10 veces cuando el rendimiento sobre el capital era del 46% y ahora que es del 115%, naturalmente el precio libro razón tiene que aumentar. Es una estructura inevitable. ¿Cómo logró esta empresa aumentar tanto su rendimiento sobre el capital? Si revisamos un poco esas cosas en los estados financieros, esta empresa de manera relacionada, esta empresa ha multiplicado casi por 20 sus utilidades netas en 7 años. Esta es la utilidad neta sobre el total del capital, pero la utilidad neta casi ha subido cerca de 20 veces. Sin duda se puede suponer que el rendimiento sobre el capital subió con la utilidad neta. En segundo lugar, hay que ver si acaso redujeron el capital, y para eso basta con revisar el número de acciones más abajo. Hace 7 años, si vemos el progreso de 25.000 millones de acciones, ahora hay 24.8 mil millones, quemaron unas 200 millones de acciones. Eso es algo que empezaron a hacer recientemente, apenas comenzaron con la recompra de acciones propias. Hace rato, si Nvidia quiere aumentar su rendimiento sobre el capital, tendría que quemar más acciones propias. Eso les da un periodo mucho más sostenible y también la fuerza para mantener el precio de las acciones. Es una forma de mantenerse. Aunque el precio de las acciones sigue creciendo, Nvidia todavía tiene mucho más margen para reducir su capital en comparación con Apple. Así es como podemos interpretarlo. Si vemos aquí en las actividades financieras, recientemente el número negativo ha aumentado mucho más. Las actividades financieras incluyen pagar deudas, repartir dividendos o recomprar acciones propias, y cuando ese número es negativo, significa que están haciendo esas cosas. El hecho de que esa cantidad aumente significa precisamente eso. Aquí no hay dividendos, pero si presionas el botón de dividendos a la derecha verás el dividendo por acción. ¿Esta empresa realmente paga pocos dividendos? Si vemos recientemente, en comparación con hace 2 años, han duplicado los dividendos. De esta manera también están dando algunos dividendos. Ahora, al comenzar a recomprar algunas de sus propias acciones, se puede decir que es una empresa que está empezando a gestionar su rendimiento sobre el capital. Hay empresas que simplemente aumentan su rendimiento sobre el capital elevando sus ganancias netas y otras que lo hacen eliminando dividendos o activos. Así que hay diferencias entre ellas. Por eso, una empresa cuyo rendimiento sobre el capital está aumentando sin dar dividendos ni recomprar acciones propias es una empresa con mucho más potencial de crecimiento. Así que sería bueno que vieras el rendimiento sobre el capital con ese concepto en mente. Gracias. Es importante empezar con un pequeño sueño. Vamos sembrando juntos un futuro de esperanza. Día a día crece un poco. ¿Será que la emoción ha brotado en mi corazón? Deja la avaricia, esta vez no voy a perder. El resultado es solo una continuación del proceso. No tengo miedo, aunque llegue una oscuridad repentina. Tomando la mano de Miyu, seré la luz para el mañana invisible. Una inversión feliz. Un hermoso camino cuesta abajo donde apoyamos los sueños de cada uno. Caminémoslo juntas. Una inversión feliz. Junto con Michu, estaremos juntas hasta el día en que todas nos atrevamos a retirarnos con acciones nacionales.